Cañizares y Álvarez, mujer valiente que aquella noche del 9 de agosto dijo: cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Vamos a escuchar la biografía de Manuela Cañizares y Álvarez, a cargo del Movimiento de Mujeres La Merced. Manuela Cañizares y Álvarez nació en Quito el 27 de agosto de 1769. Sus padres fueron Miguel Cañizares, un abogado, e Isabel Álvarez. Creció junto a su madre, pasando penurias económicas, ya que su padre no se ocupaba de ellas. Manuela creció con un espíritu libre. Desde joven rechazó injusticias. Esto la llevó a trabar amistades con los criollos que conspiraban contra la dominación colonial. Era una dama privilegiada de la posesión en la sociedad quiteña. Doña Manuela es una mujer de extraordinaria belleza, clara inteligencia, talento risueño y por añadidura notablemente culta. La vida para ella hubiese resultado sin duda una prolongada y deliciosa fiesta, sin más preocupación que la de disfrutarla a plenitud, no con ver a su patria liberada del obdocio yugo español. Paulatinamente, y a medida que transcurre el tiempo y el sentido de la razón le presenta cada vez una visión más nítida del panorama político. Comprende que la materialización de su sueño demanda supremo sacrificio, pero no se arredra ante semejante perspectiva. Es una patriota químicamente pura. La casa cercana de la catedral, donde los conjurados se reúnen clandestina y ocasionalmente, también les acoge la noche del 9 de agosto de 1809, pertenece a doña Manuela Cañizares y Álvarez, donde un grupo de patriotas encabezados por el abogado Manuel Rodríguez de Quiroga se reunieron y decidieron sublevarse contra el conde Ruiz de Castilla, obligándola a huir y a mantenerse escondida para proteger su propia vida. Luego, esconderse en la hacienda del Valle de los Chillos. Pero feliz de haberse convertido en el espíritu de la revolución, muere el 27 de agosto de 1814. Connie, quien dice: todos los seres humanos tienen derecho a instrucción, que sin esta no habría integración ni progreso. A cargo de la compañera de Laulian, de Marieta Ventimilla Marconil. Nació el 8 de septiembre en 1858, en la entrada del Golfo de Guayaquil, a bordo en la nave en la que sus padres, el general José Ventimilla Villasís y la señora Marieta Marconil Ferretti, retornaban al país luego de haber vivido en Perú. Su madre murió cuando ella tenía apenas 4 años de edad. Por esa razón, su padre, al no poder encargarse personalmente de su educación, la internó en el Colegio de los Sagrados Corazones de Quito, donde recibió sus primeras enseñanzas. En 1869 sufrió el inmenso dolor de perder a su padre, que fue asesinado por hacer la revolución del doctor Gabriel García Moreno, por lo que fue su tío, Ignacio de Ventimilla, quien lo colmó de afecto y amor, y se encargó de todo su cuidado y educación. En 1876, convertida en una hermosísima mujer, terminó sus estudios justo en los momentos en que su tío, el general Ignacio de Ventimilla, asumía la jefatura suprema de la República. Pasó entonces a vivir con él en el Palacio de Gobierno y se convirtió en una luminaria de máxima irradiación y atracción fina. Adornada con las más femeninas virtudes, Marieta cantaba, tocaba el piano, era coqueta, simpática, bella y dominadora. Gustaba de reunir a sus alrededores a los más destacados intelectuales de Quito y cualquier otro lugar. Ella, la generalita, de manera tácita gobernaba en Quito, respaldada por el primer designado Leopoldo Salvador y por el ministro de Guerra y Marina, el coronel Cornelio Bernaza.
En el campo social, gracias a su entusiasmo, se desarrollaron importantes obras como el embellecimiento y la rehabilitación del Parque de la Alameda y redactación del Hospital San Juan de Dios y la construcción del Teatro Sucre, todas ellas en Quito, ciudad a la que dedicó todo su esfuerzo y amores. En abril de 1882 se produjo una valiente reacción que unió a conservadores y liberales para enfrentar a la nueva dictadura ventimillista. Ante esta situación, el coronel Bernaza intentó en Quito una sublimación militar, pero ella personalmente acudió al cuartel y luego de cruzar la cara de Bernaza con sonora bofetada, enfrentó a los batallones, a los que reprochó su actitud y arengó obligándolos a gritar ¡viva por el general Ventimilla! Entonces y mientras el general se hizo fuerte y resistía en Guayaquil, asumió en Quito la defensa del régimen, erigiéndose indomable del gobierno, que no se batían valerosamente desde las torres de la iglesia. Donde flaqueaba la resistencia, allí estaba ella, fusil en mano para dar ánimo a los soldados. Los atacantes llevaban las de ganar. La noche cerró los barajines de sangre por la que la matanza continuase en el día siguiente. Marieta, mujer fuerte que jamás conoció el miedo, se pasó andando las calles esa noche desafiando unos que otros disparos de los atacantes. La generalita, como se la llamaba cariñosamente, los soldados dirigió a su fuerza con tal inteligencia y habilidad. Fue entonces capturada y encerrada durante 8 meses en un inmundo calabozo donde sufrió toda clase de vejámenes y vituperios. Al abandonar la prisión, luego de este lugar cautiverio, el pueblo quiteño le tributó un sentido homenaje de reconocimiento, cariño y desagravio, razón por la cual, temoroso el gobierno restaurado del doctor José María Plácido Camaño, ordenó su inmediato destierro hacia Lima, Perú. Durante esta permanencia en el destierro, que duró 15 años, escribió y publicó su obra Páginas del Ecuador, en la que justificó y defendió frente a la historia la educación del general Ignacio de Ventimilla, en la que su tío el general Ignacio de Ventimilla y ella misma fueron protagonistas de la primera fila de la vida nacional. Sus Páginas del Ecuador están bien escritas y revelan un conocimiento del país y una carga enorme de subjetividad para interpretar como era de esperarlo. Tanto por sus autores como por el contenido en el libro provocó varias contestaciones, entre ellas la de Antonio Flores Gijón, uno de los intelectuales y estadistas más importantes del Estado holárgico terrateniente. La tercera parada la tenemos a Dolores Ventimilla Carrión. ¿Por qué queréis que yo sofoque lo que en mi pensamiento osa vivir? A cargo de la compañera de la Escuela de Psicología de la ULIAN. Nació en Quito en 1829 y muere en Cuenca en 1857. Precursora del romanticismo en Ecuador, su pasado por la vida y su muerte, acontecimientos siempre polémicos, han servido de inspiración para numerosas obras literarias. Nace en una época de luchas revolucionarias y guerras civiles, que desembocan, entre otros hechos, en el asesinato del mariscal Sucre. Dolores Ventimilla, del alma libre y gran sensibilidad, es el ejemplo vivo del espíritu romántico que ella anticipa en el país. Ni amarle pude, al sol de la existencia. Se abría apenas soñadora el alma, perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que la hallé. Quejas. Su vida y obra están cruzadas permanentemente por la sombra de la incomprensión y la intolerancia. Su espíritu rebelde y su hipersensibilidad le elevan a la categoría de heroína romántica y trágica, que la predisponen al sufrimiento y a la maledicencia de la sociedad. En mi nombre mi sino me pusiste, sino
madre bien triste. Mi corona nupcial está en corona, de espinas ya cambiada. Es tus dolores, ay, tan desdichada, sufrimiento. Casada a los 18 años con un médico colombiano, se traslada con él a Guayaquil y luego a Cuenca, lugar donde queda con su hijo mientras Galino emprende nuevos viajes. Esta vez fuera del país, en Cuenca organiza tertulias literarias en las que participan los más conocidos intelectuales de la época. Dolores Ventimilla en Cuenca despliega una gran actividad cultural. Su casa se convierte en uno de los mayores cenáculos literarios de la época, por donde pasaron algunos de los más ilustres poetas de la época, como el chileno Alberto Fles Gama. Se da en aquella época un acontecimiento que turbaba el alma sensible de la joven poetisa. Acusado de parricidio, el indígena Tiburcio Lucero fue condenado a muerte. La poetisa siente la tragedia como suya y sale en defensa del indígena, escribiendo un ensayo al que titula Necrología, en el cual se muestra contraria a la pena de muerte. A partir de este escrito, el mayor de sus adversarios, el polemista obispo de Cuenca, el sacerdote Francisco Frei Vicente Solano, no dejaría de fustigarla desde el púlpito. Se encargó de mancillar su honor y su dignidad, hasta después de muerta. El pueblo cuencano, dejándose llevar por el fanatismo religioso y por la lengua de Fray Solano, empezó a criticar a la joven mujer, hojas sueltas, tales como a un curioso ratoncito, en defensa de Madame Zoila, escritas en contra de ella por los frailes solanos y Marchán. Todo esto, junto a las penurias económicas, el abandono de su marido y las críticas sociales, fueron hundiéndola en una melancolía profunda. La mujer hace un intento por salvar su honor, escribiendo otras hojas sueltas a las que titula Al público, las mismas que nunca salió a la luz por los dueños de la verdad, no le permitieron su defensa. Bajo estas circunstancias, cansada de sobrevivir, se arrancó la vida de su propia mano, como le indicó en sus poemas, y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. Así, desaparecía tempranamente, con apenas 27 años de vida, una de las más tiernas voces del romanticismo hispano.